Le pregunto al doctor Capuzza, que está con nosotros. ¿Cómo anda, Capuzza? Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Abro la mesa, le saludo a Vanessa. ¿Cómo anda, Vanessa? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mariel, ¿cómo anda usted? Buenas ¿Bien? noches. Gracias. Bioquímica, y ya en un ratito vamos a estar hablando con los tres. Bueno, doctor, es un día lamentable hoy, ¿no? ¿Se espera un pico realmente? Hay algunos que dicen que no. Es que hay que tener una bola de cristal para saberlo y bien. quizás nos equivoquemos. En realidad lo que se ha hecho hasta ahora es justamente evitar que esto suceda y hasta ahora los números nos acompañan con este crecimiento. Yo traje las curvas, lo que pasa en Argentina, lo que pasa en estos países que mencionabas vos, como Chile, como Perú, como Brasil, donde el crecimiento es exponencial. Nosotros tenemos una curva sumamente aplanada. Ahora, sabemos que cuando la gente comienza a ir a la calle, esto lo vimos en fotos, en películas de Europa, ya sea Italia, ya sea España, Estados Unidos, cuando la gente sale, el virus no es que desaparece, el virus está. Claro. Al aparecer la gente susceptible, seguramente nos infectemos muchos de nosotros. ¿El sábado puede pasar eso? Puede pasar, va a pasar, está pasando, Claro. Y a medida que vayamos testeando en grupos como por ejemplo estos barrios vulnerables donde hay mucha gente que vive junta, donde gente duerme en una habitación, 4 o 5 personas, y testeemos no solamente aquellos que tengan fiebre como síntoma, porque no es a veces la fiebre un signo patognomónico, o sea, que sea específico de Claro. esto, sino que a veces no puede haber fiebre. Claro. Entonces, cuando empecemos a testear a más parte de la población, hagamos algo más comunitario, vamos a encontrar más casos seguramente. Pero aquí hay un índice que es muy importante que tiene que ver con la mortalidad, con la letalidad que tiene esto. Y la letalidad hasta ahora se ha mantenido, digamos, en número. Cuando testemos más, mira, esto es una paradoja, cuando testemos más y aparezcan más casos, quizás esta cifra de letalidad baje aún más, Ajá. porque al tener un número más alto de positivos, va a ser menor la cantidad de gente en proporción que va a fallecer, por lo tanto se va a reducir. Es una paradoja, porque uno va a decir, uy, tenemos muchos más casos, la gente se va a preocupar mucho más, pero el sistema, lo decíamos recién, ¿no?, con respecto a lo que pasa en Chile. Lo decía ayer Ginés González, tenemos el 50% o menos de las camas vacías, todavía no están ocupadas esas camas, por suerte, que por un lado es algo positivo, por otro lado para el sistema es complejo porque estamos pensando que mucha gente que sigue teniendo enfermedades Claro. no está consultando. Claro, exacto. O sea, por la persona que es diabética o que tiene diabetes, va a seguir teniendo diabetes y va a requerir a la consulta. La persona que tiene que hacerse un papá Nicolau, el control ginecológico porque tiene un cáncer de cuello, no está yendo al médico, o la endoscopía digestiva, o aquella persona que comienza con dolor de pecho y dice, no, eso se me va a pasar, o no quiere ir porque tiene miedo de contagiarse, y no va. Y entonces hablo con los hemodinamistas y me dicen, mira, están llegando los pacientes con el corazón roto. Pasan las primeras horas, que son las minutos de oro, van pasando, y el paciente llega a las 12 horas, quizás con un infarto grave, y aparte va a aumentar la mortalidad. El efecto colateral que va a provocar el coronavirus, tal vez sea mayor el efecto colateral que las muertes que ¿Sí? provoca el coronavirus. Estábamos hablando con Mariel eso justamente como bioquímica, habían bajado muchísimo los análisis que están realizando, ¿no? ¿En cuánto va a bajar? Absolutamente. Nosotros hemos bajado aproximadamente en un 25% la cantidad de análisis que hacemos a la población, por esto que bien decía Guillermo, que la gente no va a atenderse cuando tiene otra enfermedad, las enfermedades crónicas, por ejemplo, como diabetes, obesidad, hipertensión, que falta la detección, falta la continuidad en la evolución, en cómo le van dando sus análisis clínicos, cómo va respondiendo a alguna terapia, y entonces el médico se pierde ahí de una herramienta vital para el monitoreo de estas enfermedades, no solo para los de coronavirus, que también los bioquímicos tenemos, ¿no es cierto?, la posibilidad de chequear distintas situaciones. ¿En cuánto les cayeron la demanda a ustedes como bioquímicos? ¿En cuánto les cayó la demanda normal, por fuera del coronavirus? ¿En cuánto les cayó? Claro, un 25%. Un 25 les cayó. Sí. Bien. No es tanto un 25, creí que era más alto. Bueno, hay laboratorios que me dicen más. O sea, al 25%, por eso. o sea, No, por eso. cayó un 75%. Ahí o sea, está, sí. atendemos el 25% de lo que atendíamos. Porque hay inclusive laboratorios que me han dicho que están trabajando al 15% Sí, de su absolutamente. capacidad operativa, porque la gente tiene temor a hacerse estudios clínicos, a ir al sanatorio, a las consultas. Claro. Las cirugías programadas están suspendidas, y esto es lo que hablaba con el ministro Quirós. Digo, también es grave eso, ¿no? Claro, porque uno va retrasando cosas y después viene la demanda de golpe, ¿no? Lo decía también ayer Ginés, cuando venga toda la demanda contenida, eso va a saturar seguramente el sistema. Me voy con el ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, está Pablo Messina con él. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Tomás,
¿Cómo te va? Buenas noches. Estamos con quien estaban ustedes mencionando, ¿no? El ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, para hablar de estas cuestiones que tienen que ver con los nuevos datos que se conocieron en el día de hoy, donde vuelve a prevalecer, ¿no? Un 60% sería hoy de contagios de todos los que se registraron en el país, en la ciudad. Bueno, ¿qué balance? Y también preguntarle un poco por lo que estaban hablando nuestros compañeros, si el sistema está preparado para cuando realmente llegue el pico de esta pandemia. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, lo que venimos viendo en la Ciudad de Buenos Aires, que lo venimos comunicando todos estos días, es la ciudad viene con una curva de casos de un aumento progresivo, pero relativamente contenido y controlado. Y en los últimos 5 o 6 días hemos intensificado muchísimo las políticas de testeo. Hemos salido a hacer testeos proactivos, es decir, directamente casa por casa y barrio por barrio, en el barrio 31 y en el barrio 1114. Y eso ha aumentado, hemos más que duplicado el número de testeos diarios que venimos haciendo. Y eso ha aumentado los casos que estamos registrando por día, de manera que venimos con una curva de un aumento progresivo que nos va a llevar hacia más adelante, hacia una curva que va a aumentar significativamente para fin de mayo, principio de junio, con unos días ahora que tienen un poco más de ruido, que tiene que ver con esta política de búsqueda activa que siempre aumenta los casos diagnosticados, ¿no? ¿Hasta dónde se puede aguantar, ministro? ¿Hasta dónde se puede aguantar esa curva que ustedes recién decían que puede elevarse para fin de mes? Bueno, nosotros hemos preparado el sistema público de salud para poder atender a toda la gente que vaya a enfermarse dentro de las proyecciones que tenemos, que son más o menos las cosas que vienen ocurriendo. De manera que nosotros vamos a poder atender a todo el mundo de manera apropiada si esta curva sigue como viene siguiendo, que es una fase muy larga horizontal, y luego sabemos que cuando uno demora mucho la curva, como ha hecho la Argentina y la Ciudad de Buenos Aires, el pico de la curva no es tan empinado y tampoco es tan alto. Con lo cual nosotros hemos fortalecido el sistema público, tenemos 2.500 camas para pacientes leves en los hoteles, hemos agregado 600 camas de internación general, hemos agregado 300 camas de terapia intensiva con toda la tecnología y hemos agregado más de 1.500 enfermeros, cerca de 800 médicos, kinesiólogos, bioquímicos, camilleros, administrativos. Hemos fortalecido todo el sistema, de manera que hemos fortalecido el sistema de tal manera de poder atender la curva tal cual viene evolucionando. Bueno, ¿y eso va a alcanzar, Fernán? ¿Con eso cree que va a alcanzar para esa curva de maquinaria? Si nosotros seguimos con este comportamiento social de cumplimiento de las pautas y la curva sigue como está, por supuesto que va a alcanzar. Bien, lo va a saludar el doctor Capulla. Doctor. ¿Qué tal, Fernán? Buenas noches. Sabíamos perfectamente... Hola, ¿cómo estás? Gracias, bien. Sabíamos perfectamente que los barrios vulnerables eran lugares donde podía propagarse este virus. También los geriátricos y los hospitales. ¿Qué pasa? ¿Por qué se demora tanto el testeo en hospitales y en los geriátricos? Bueno, te agrego solamente un grupo al que estás diciendo, que son todos nuestro grupo de riesgo. El cuarto grupo te agregaría la gente en situación de calle que están en los paradores, que ya tuvimos un caso. Y el quinto grupo es las personas de la tercera edad que cuando se enferman, se enferman gravemente, ¿no es cierto? Para cada uno de esos 5 escenarios, nosotros hemos desarrollado unas políticas públicas. El componente de testeo es un componente dentro de esas políticas públicas. Los testeos, como bien sabes vos, pero para la gente que nos está escuchando, son de un tipo que son las PCR para hacer diagnóstico clínico individual del enfermo y los testeos masivos para hacer búsqueda en poblaciones de mayor riesgo. En términos de las PCR y los testeos individuales, nosotros hemos duplicado el número en estos días, estamos haciendo una cantidad muy importante de testeos, hemos sensibilizado el criterio de caso sospechoso en conjunto con la Nación, cuando se trata de un trabajador de la salud o de un geriátrico o de un parador o de una cárcel o de un barrio vulnerable. En todos ellos el criterio sospechoso se ha sensibilizado para hacer más testeos y luego estamos esperando la llegada de un embarque que hemos comprado de testeos rápidos, que entiendo que es lo que me estás preguntando, para hacer serología IgM y IgG de manera sistemática todas las semanas en los trabajadores de los hospitales y en los trabajadores de los geriátricos, que esperamos para la semana que viene tenerlo finalmente en Buenos Aires, luego de cierto periplo en todo el proceso de traída desde el extranjero. Fernán, cuando ustedes toman testeos para casos sospechosos, incluyen siempre el síndrome, la fiebre, digamos, ¿no? La febrícula, 37.5 en adelante, sabiendo que gran parte de las personas no desarrollan fiebre. ¿No han pensado que el número de personas infectadas es mucho mayor si se incluyera el testeo a personas que no tienen fiebre? Por supuesto, de hecho nosotros hemos cambiado. Eso que te dije yo de caso sensibilizado, ya no necesita la fiebre para ser testeado. Hemos estado testeando todos estos días más de 100 personas que no tienen fiebre.
porque justamente lo hemos sensibilizado para identificar más gente, pero también permitime decirte que el aumento de los testeos en personas con menos síntomas o sin síntomas, pero convivientes estrechos de los enfermos, ha hecho que hayamos diagnosticado un montón de personas con cuadros muy leves, tanto que si vos miras la letalidad de la curva de la ciudad, viene bajando los últimos 7 días, día a día. Y si vos miras la letalidad de las personas de los barrios vulnerables, que son los que más hemos diagnosticado en estos días, la letalidad está en 1, cuando el promedio de la ciudad está en 4,5 y el promedio de la Argentina está en 5, ¿no es cierto? Lo decía recién de esa manera aquí mismo, hace un instante decía eso. Ministro, le hago una pregunta respecto a por qué en la villa, por qué se dio tanto en la villa y si hubo alguna posibilidad de evitarlo. Reviendo un poco lo que se hizo hasta ahora y lo que está pasando hoy, ¿hay algún error que se haya cometido o algo para corregir? Bueno, primero nosotros sabemos que en los barrios vulnerables la principal vacuna para evitar enfermarse, que es el distanciamiento, es prácticamente imposible de cumplir. Sí. De manera que es absolutamente esperable, ha pasado en todos los países que tienen barrios vulnerables de este tipo, que la mayor parte de los enfermos son de esos barrios, así como la mayor parte de los fallecidos son de los geriátricos. Eso es una patente típica de este virus. De manera que nosotros sabíamos que iba a ser así, hemos desarrollado una política pública muy intensa, hemos trabajado muchísimo con las organizaciones, con los curas, con la gente del barrio, tenemos un grupo de promotores de la salud que está haciendo un trabajo encomiable. Sí. Hemos buscado sistemáticamente a los pacientes, dándole apoyo alimentario, hemos desarrollado un conjunto de lugares de resguardo para llevar a la gente más vulnerable y que no esté en el contexto del barrio, pero obviamente que todo esto mitiga, disminuye, pero no lo va a evitar. Ahora, si vos me preguntás a mí si hay algo que se podría hacer mejor, siempre se puede hacer algo mejor y nosotros cada día que pasa tratamos de aprender algo nuevo para hacer las cosas mejor. Y también déjame agradecer al Ministerio de Salud de la Nación, que está coordinando y cooperando con nosotros de manera maravillosa, y le quiero agradecer a Ginés, a todo el equipo del Ministerio, la tarea que estamos haciendo en conjunto en nuestra ciudad. Fernán, la última pregunta tiene que ver, el sábado se libera un poco la salida de los niños, sabemos cómo ha reaccionado la sociedad, que está en cuarentena hace tiempo, que está en el encierro, que necesita salir, estamos viendo reacciones en España, en Europa. ¿Qué prevé para el sábado? Y de acuerdo a lo que pase el sábado, ¿se van a tomar nuevas medidas el lunes? ¿Se puede volver todo para atrás? Lo primero es que confiamos plenamente en el comportamiento ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires. Nos ha demostrado en todo este periodo que ha hecho un esfuerzo enorme, incluso con algunas personas en desacuerdo con lo que estamos haciendo y recordándonos con algunas vías de diferente tipo que no están de acuerdo con lo que ocurre, pero cumpliendo finalmente la normativa. Siempre hay un subgrupo que no incumple y son los que se ven más obviamente, pero la verdad es que el cumplimiento general de la ciudadanía ha sido muy bueno y por eso confiamos en que este sábado y este domingo también lo hagan y se lo volvemos a pedir encarecidamente. Si cada uno cumple salir a caminar 1 hora en el fin de semana con sus chicos y no los deja jugar con otros chicos, sino que se dedica a caminar y a pasear con ellos, el riesgo de esta maniobra es prácticamente cero. Bien. Y por lo tanto vamos a seguir con esta medida para adelante. Si la semana que viene reevaluamos que la gente no está cumpliendo bien o que la curva toma una dinámica diferente, lo dijimos desde el primer día con Horacio, con Diego, con Felipe, vamos a desandar todas las medidas que hemos tomado. Ministro, muchas gracias por darnos